Hola, estamos nuevamente aquí para presentar otro capítulo dentro de la unidad 6 de estructura y metabolismo de hidrato de carbonos. Es la presentación 6.8 en la cual trataremos de otras vías del metabolismo de hidrato de carbono. Cuando decimos otras vías nos referimos a otras rutas, sobre todo rutas sintéticas que no han sido analizadas hasta ahora. En esta presentación analizaremos la síntesis de la lactosa, del ácido glucurónico, de los aminoazúcar y glucosaminoglucanos y una breve síntesis sobre la producción de glicoproteínas. Como comentábamos, aquí nos enfocaremos en aspectos sintéticos del metabolismo de hidrato de carbono todavía no hemos analizado. La síntesis de moléculas que contienen hidrato de carbono o derivados de estos requiere, en primer lugar, la obtención de una forma activa del hidrato de carbono o su derivado para permitir la formación de enlaces glicosídicos. Un proceso de esta naturaleza ya fue analizado durante la síntesis del glucógeno, que veíamos cómo se incorpora glucosa utilizando una forma metabólicamente activa que es UDP-glucosa. La formación de este enlace o este tipo de enlace requiere aporte de energía, una variación de energía libre en condiciones estándar del orden de 16 kJ por mol, lo que implica que el monosacárido u oligosacárido que va a ser transferido tiene que ser activado previamente. Y esto involucra dos cosas: una molécula rica en energía y la participación de una enzima apropiada para que se dé el proceso de glicosidación de otra molécula. La activación se realiza por reacción entre el éster fosfórico del monosacárido, típicamente un éster fosfórico en posición 1 como glucosa 1-fosfato, y un nucleótido trifosfato. De esta manera se van a formar derivados azúcar, nucleótido difosfato más pirofosfato. La hidrólisis del anión pirofosfato contribuye a desplazar el equilibrio hacia la síntesis del derivado metabólicamente activo, haciendo que todo el conjunto sea una reacción exergónica. El activador más frecuente en la síntesis de enlaces glicosídicos es UTP, excepto para la incorporación de fucosa y manosa, que emplean GTP, o para la introducción en otras estructuras de ácidos siálicos que se activan con CTP. Podemos decir en cuanto a la activación de los monosacáridos 1-fosfato que sigue esta reacción neta usando como ejemplo glucosa. Glucosa 1-fosfato más uridina trifosfato dará UDP-glucosa más 2 de fosfato inorgánico. Esto tiene una variación de energía libre estándar de 33,5 kJ por mol negativo y por lo tanto un proceso globalmente exergónico. Inicialmente el azúcar fosforilado, en presencia de UTP, va a dar lugar a la formación de UDP azúcar. Quiero que noten aquí la presencia de un grupo pirofosfato, esto es un anhidrido fosfórico. Por lo tanto, estos derivados azúcar UDP son compuestos ricos en energía. El pirofosfato liberado, luego por acción de la pirofosfatasa inorgánica, se hidroliza liberando dos moléculas de fosfato inorgánico. Y esta hidrólisis impulsa a la reacción para que sea auténticamente exergónica en su conjunto. Los monosacáridos activados por unión a nucleótidos difosfato reaccionan con una molécula aceptora
que generalmente es portadora de un grupo nucleofílico, mediante una catálisis mediada por una enzima con actividad glicosiltransferasa. Si la molécula aceptora es un azúcar, resultará un olócido, por ejemplo, un oligosacárido. Y si la molécula aceptora no es un azúcar, resulta un heterócido. Pero el proceso de formación del enlace glicosídico básicamente es el mismo. En esta tabla tenemos una síntesis de los intermedios activados de hidrato de carbono que participan en los procesos de generación de enlaces glicosídicos. Y así podemos notar que UTP es la molécula activadora, por ejemplo, para pentosas, en el caso de silosa, con la cual se inicia la síntesis de proteoglicanos en la unión de un azúcar a una proteína, pero también UTP se utiliza en la activación de galactosa, formando UDP galactosa, glucosa, N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina y ácido urónico, ácido glucurónico. Por otra parte, el metabolismo recurre a GTP para activar la desoxiexosa fucosa y también la exosa manosa. En el caso de los ácidos siálicos, se recurre a citidina trifosfato para el proceso de activación. En el caso del ácido hidurónico, no se explicita un activador porque este es un epímero del ácido glucurónico y por lo tanto se activó originalmente como ácido glucurónico y luego experimentó epimerización. Y en la última columna tenemos las estructuras en las cuales aparecen estos restos que son transferidos a partir de los intermedios activados. La síntesis de lactosa. Esta síntesis transcurre en glándulas mamarias durante la lactancia con el concurso de una enzima llamada lactosa sintasa. La lactosa sintasa cataliza la formación de enlace glicosídico beta 1,4 entre UDP galactosa y una molécula de glucosa. Esta molécula de UDP galactosa deriva de la epimerización en carbono 4 de UDP glucosa. Y claramente se ve que la molécula aceptora es glucosa. No hace falta que esté activada porque es la que va a contribuir con este OH que por carácter nucleofílico atacará el enlace o el grupo fosfoanhidrido para producir finalmente el enlace glicosídico y liberar UDP. Lactosa sintasa está compuesta por dos subunidades. Una unidad que tiene la actividad catalítica, que es la galactosiltransferasa, llamada también proteína A, cataliza la reacción y puede tener como sustrato glucosa o N-acetilglucosamina. Y otra proteína que es la alfa-lactoalbúmina o proteína B, que carece de actividad enzimática, pero hace que lactosa sintasa sea más específica para ligar el resto de galactosa a glucosa, produciendo exclusivamente lactosa. La alfa-lactoalbúmina está expresada solamente en tejido mamario. En otros tejidos, diferente a las glándulas mamarias, solo existe la unidad catalítica o proteína A para sintetizar N-acetilgalactosamina, que es un componente de oligosacáridos complejos y glicoproteínas. Así, esquemáticamente, partimos de la proteína A, la galactosiltransferasa, y en presencia de lactoalbúmina constituyen la lactosa sintasa,
que utilizando esta forma metabólicamente activa de galactosa, que es UDP-galactosa, cuya estructura vemos aquí, les llamo la atención nuevamente sobre este grupo anhidrido, cuya hidrólisis, es decir, resultante del ataque nucleofílico del OH de glucosa, dará lugar a la formación del enlace glicosídico entre galactosa y glucosa. Si estamos en tejidos que no sean las glándulas mamarias, la galactosiltransferasa se utilizará como enzima para transferir restos de galactosa a otros azúcares como N-acetilglucosamina en la síntesis de glicoproteínas, por ejemplo. Mientras que, como vimos en glándulas mamarias en el periodo de lactancia, ese conjunto galactosiltransferasa y alfa-lactoalbúmina conduce específicamente a la síntesis de lactosa. Otro derivado de azúcar muy importante es el ácido glucurónico. El ácido glucurónico es sintetizado por la acción de la enzima UDP-glucosa deshidrogenasa, una enzima que depende de NAD y es responsable de la síntesis de este ácido, que en su forma ionizada lo denominamos UDP-glucuronato. La síntesis se realiza a partir de UDP-glucosa, quiere decir que previamente tuvimos que activar glucosa 1-fosfato con UTP. Y la participación de UDP-glucuronato es muy importante en varios fenómenos. Uno de ellos es la síntesis de glucosaminoglucanos, ya que este tipo de reacción involucra la adición secuencial de monosacáridos o derivados de monosacáridos en el aparato de Golgi de las células productoras. Y a su vez, una enzima uronosil 5-epimerasa posterior a la incorporación de glucuronato permite sintetizar L-hidronato. Otra reacción importante en la cual participa UDP-glucuronato es la reacción de conjugación de metabolitos apolares, lo que denominamos glucuronilación. En este caso, tenemos una reacción que ocurre en el hígado como parte de los procesos de detoxificación de fase 2 de metabolitos endógenos, por ejemplo la bilirrubina, o de sustancias xenobióticas como numerosas drogas. La incorporación de este resto de glucuronato a las moléculas apolares resulta en un notable aumento de la solubilidad en agua de la molécula y por lo tanto facilita su eliminación por la bilis, por ejemplo. En cuanto a la síntesis del ácido glucurónico, esquemáticamente tenemos el producto activado de inicio, que es UDP-glucosa, y UDP-glucosa deshidrogenasa por dos reacciones de oxidación termina oxidando el alcohol primario, está ubicado en el carbono 6 de la glucosa, para producir UDP-glucurónico, destinado a integrar glucosaminoglucanos o a la síntesis de glucuronidos. La síntesis de glucuronidos es una síntesis exclusivamente hepática y una vez que se hidroliza los glucuronidos, el ácido glucurónico se degrada hasta celulosa 5-fosfato por descarboxilación y se integra a la vía de las pentosas fosfato, concretamente a la fase no oxidativa de esta vía. En este esquema podemos ver cómo participa el ácido glucurónico en la síntesis de diversas moléculas. Empezamos por la activación de glucosa con UTP. Previamente glucosa tuvo que ser fosforilada a glucosa 1,6-fosfato, isomerizada a glucosa 1-fosfato y activada con UTP para dar UDP-glucosa, que por oxidación da UDP-glucuronato.
como tal ya puede participar en la síntesis de proteoglucanos y glucuronidos. Los glucuronidos, sobre todo una vez procesados por hidrólisis, liberan ácido glucurónico que se reduce a ácido gulónico, y el ácido gulónico puede ser transformado en ácido ascórbico o vitamina C. Y esto ocurre en la mayoría de los animales, pero no ocurre en los primates, por lo tanto no ocurre en los seres humanos, tampoco ocurre en los cobayos ni en los murciélagos que consumen frutas. Y por lo tanto, para estos animales, donde nos incluimos nosotros, es obligada la ingesta de ácido ascórbico por la ausencia de la enzima L-gulonolactona oxidasa, que convierte el ácido gulónico en ácido ascórbico. El ácido gulónico a su vez se oxida y se descarboxila, es una descarboxilación oxidativa, produciendo L-cilulosa, que por reducción da xilitol y por oxidación da D-cilulosa, que fosforilado da cilulosa 5-fosfato, que se integra a la vía de las pentosas, donde ya hemos visto que puede producir intermedios glicolíticos como fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Una demostración de la síntesis de glucuronidos es la detoxificación de la bilirrubina, que es un producto de la degradación del hemo. Esto ocurre cuando los eritrocitos han envejecido, entonces la globina se separa del hemo y el hemo es transformado originalmente en biliverdina y biliverdina en bilirrubina. Como bilirrubina no es una molécula muy polar, el hígado aumenta su polaridad conjugándola con ácido glucurónico mediante la acción de la enzima UDP-glucuronil transferasa para formar el diglucuronato de bilirrubina, lo que se conoce como bilirrubina directa o bilirrubina conjugada. Y esta forma de la bilirrubina es notablemente más soluble en agua que la llamada bilirrubina indirecta o no conjugada, que se transporta en el plasma unida a la albúmina. De vuelta, el agente activado es UDP-glucuronato, que tras la reacción libera UDP. También vemos síntesis de glucuronidos en procesos de detoxificación, por ejemplo, de derivados de benzopireno. Los benzopirenos se encuentran en alimentos ahumados, el humo de tabaco y productos de cocción con carbón. Es un agente mutagénico y para facilitar su eliminación, dado su carácter apolar, se hidroxila y parte de los procesos de eliminación involucra la formación del glucuronato de hidroxibenzoalfapireno, que es bastante más soluble en agua que el producto original. De esta manera vemos la participación de UDP-glucuronato facilitando la eliminación de un xenobiótico. En la síntesis de aminoazúcares tenemos que analizar cómo estos aparecen, ya que hemos mencionado su presencia en glicoproteínas y otras moléculas derivadas de hidratos de carbono. Procede originalmente de fructosa 6-fosfato, un intermedio glicolítico, por reacción con glutamina, que es el dador del grupo amino. Originalmente se produce glucosamina 6-fosfato y este compuesto da lugar a la producción de UDP-glucosamina, N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina y ácido N-acetilneuramínico. Empezamos nuevamente con glucosa. La glucosa se fosforila a glucosa 6-fosfato, se isomeriza a fructosa 6-fosfato en la vía glicolítica y fructosa 6-fosfato con glutamina reaccionan para dar
glucosamina 6-fosfato y glutamato. Glucosamina 6-fosfato se isomeriza a glucosamina 1-fosfato para ser activado por UTP, dando UDP glucosamina. Esto evidentemente puede ser transferido en la formación de oligosacáridos o polisacáridos del momento que está activado. Por otra parte, glucosamina 6-fosfato se puede acetilar en presencia de acetil-CoA y por acción de una enzima acetiltransferasa para generar N-acetilglucosamina 6-fosfato, que por isomerización del fosfato a la posición 1 es susceptible de activación para dar UDP N-acetilglucosamina, que por epimerización genera UDP N-acetilgalactosamina. N-acetilglucosamina 6-fosfato puede isomerizarse para dar N-acetilmanosamina 6-fosfato y con el concurso de fosfonolpiruvato sintetizar ácido N-acetilneuramínico, un ácido siálico que se activa por CTP para poder ser transferido a otras moléculas en una síntesis de moléculas más complejas. En cuanto a la síntesis de glicoproteínas, tenemos que puntualizar que estas son proteínas conjugadas que contienen por lo menos un residuo de hidrato de carbono unido covalentemente mediante una reacción catalizada por medios enzimáticos. En la síntesis de glicoproteínas, los oligosacáridos se unen a la molécula madre de proteína de dos maneras, formando oligosacáridos o sustituidos, es decir, el resto azucarado, el resto de oligosacárido unido a oxígeno, o bien oligosacáridos N sustituidos si se unen a través de nitrógeno. Los oligosacáridos o sustituidos son sintetizados en el aparato de Golgi por la adición secuencial de unidades de monosacáridos activados a una cadena polipeptídica que ya está completa. La síntesis siempre empieza por la transferencia catalizada por una transferasa de N-acetilgalactosamina, incorporando este resto de monosacárido modificado. La forma activa es UDP N-acetilgalactosamina, que reacciona con un residuo de serina o treonina del polipéptido. El proceso de glicosidación continúa con la adición de otros azúcares de manera secuencial, como adición de galactosa, ácido siálico, N-acetilglucosamina, fucosa, etc. El proceso, por tanto, requiere el anclaje sobre un residuo que tenga oxígeno y siempre es una unidad de N-acetilgalactosamina la primera que se incorpora para ir luego creciendo esa cadena por incorporación secuencial de otros componentes que pueden ser monosacáridos, ácidos siálicos, desoxiazúcares, etc. En cuanto a las glicoproteínas que contienen oligosacáridos N sustituidos, la síntesis procede de una manera diferente y los hidratos de carbono se van incorporando a un transportador lipídico que es dolicol pirofosfato. El dolicol es un polisoprenoide de cadena larga, por lo tanto con carácter hidrofóbico, que contiene 17 a 21 unidades de isopreno. Se encuentra unido al oligosacárido que va creciendo mientras permanece asociado a la membrana del retículo endoplásmico. El dolicol fosfato va a activar a un residuo de azúcar para transferirlo posteriormente. Entonces, aquí tenemos las unidades de isopreno repetidas y la unidad alfa es una unidad de isopreno saturado, que es la que está fosforilada y se une al hidrato de carbono. La síntesis transcurre en un proceso
de 12 pasos que están catalizados por una serie de glicosiltransferasas y termina con la formación de un oligosacárido rico en manosa, o podríamos decir oligosacárido de alta manosa, que tiene la siguiente composición: 2 unidades de N-acetilglucosamina, 9 de manosa y 3 de glucosa. Los monosacáridos se van incorporando en su forma activada, siempre como monosacárido unido a nucleótido, al oligosacárido en crecimiento que se encuentra unido al dolicol, excepto los 3 últimos restos de manosa y de glucosa que son transferidos desde manosa dolicol fosfato y glucosa dolicol fosfato respectivamente. Esta incorporación de restos de glucosa acelera la transferencia a la proteína. El oligosacárido, así anclado a la membrana del retículo endoplásmico, finalmente se transfiere a un residuo de asparagina de la proteína, y ese residuo de asparagina se encuentra formando parte de esta secuencia: asparagina, un residuo cualquiera, y a continuación un residuo de serina o treonina. Se retiran los restos de glucosa y el conjunto se desplaza al aparato de Golgi. Finalmente, esta glicoproteína, en el Golgi se le retiran restos de manosa y se agregan restos de otros hidratos de carbono o productos modificados como ácido siálico o N-acetilglucosamina. Esquemáticamente, aquí tenemos en la membrana del retículo endoplásmico la molécula de dolicol fosfato, a la cual se van incorporando inicialmente los restos de N-acetilglucosamina, luego los restos de manosa transferidos a partir de GDP manosa, para ir conformando esta estructura inicial. Luego los últimos restos de manosa son transferidos por dolicol y los restos de glucosa, que formarán un trisacárido adosado al oligosacárido previamente formado, también transferido por dolicol. Cuando se llega a esta estructura, se produce la transferencia a el residuo de asparagina del polipéptido que está siendo sintetizado en el ribosoma. También ya habíamos estudiado la estructura del peptidoglicano cuando analizamos la actividad de la enzima lisozima. Estas estructuras que se encuentran presentes en la pared de bacterias, en su síntesis participa como precursor N-acetilglucosamina, que se activa con UTP para formar el ácido siálico N-acetilmurámico. Este ácido N-acetilmurámico incorpora una serie de aminoácidos, 5 restos de aminoácidos, para luego activarse con dolicol pirofosfato y condensarse con UDP N-acetilglucosamina. Este disacárido con la cadena pentapeptídica se acopla a otro igual mediante la formación de un puente de pentaglicina y una catálisis enzimática mediada por una transpeptidasa. Y de esta manera se va generando esa red que conforma el peptidoglicano, uno de los componentes de la pared celular, sobre todo visible en las bacterias de tipo gram positivo. Esta transpeptidasa es inhibida por algunos antibióticos como la penicilina, haciendo que la estructura del peptidoglicano sea más débil y la bacteria sea susceptible de experimentar lisis. Con esto concluimos la presentación 6.8 y así también nuestro análisis de la estructura y el metabolismo de hidrato de carbono en este curso. Confío que haya sido de su utilidad. Muchísimas gracias por su atención y será hasta la próxima ocasión.